Estamos cruzando el umbral hacia una inversión civilizatoria donde la inteligencia ha dejado de ser un recurso escaso, disolviendo la jerarquía que organizó a nuestra especie por milenios. Pirata Primero, a través del newsletter de MXTM, presenta la doctrina del 1% como una respuesta arquitectónica y social a este colapso de la pirámide cognitiva. El argumento central es que la asimetría de información que hacía racional la obediencia ha desaparecido. Cuando la capacidad de síntesis se vuelve universal y barata, las instituciones tradicionales se convierten en cáscaras huecas que ya no pueden reclamar autoridad mediante títulos o credenciales. Esta transformación no trae consigo un simple desempleo tecnológico, sino la extinción estructural del rol profesional. La ola actual de automatización apunta a la clase media cognitiva, analistas y gerentes, cuya función era mediar decisiones. Al romperse el contrato social industrial, nos enfrentamos a un vacío existencial, ya que el empleo no solo proveía ingresos, sino también identidad, propósito y estatus. Por ello, propuestas como la renta básica resultan insuficientes. Lo que la humanidad requiere es una infraestructura del significado que reemplace la moralidad del trabajo por una de participación colectiva. La doctrina del 1% propone un hackeo del código urbano, transformar la obligación legal de asignar el 1% de los presupuestos inmobiliarios de lujo al arte público en un motor para financiar la transición. En lugar de esculturas decorativas y estériles, este capital debe subvencionar campus de transición, puertos físicos diseñados para recuperar la agencia humana. Estos espacios no son amenidades privadas, sino organismos operativos donde se metaboliza el cambio y se construye sentido a través de sistemas como el atrapasueños, una herramienta de gobernanza que utiliza la inteligencia artificial para filtrar el ruido y validar visiones colectivas. El autor utiliza el rechazo de proyectos artísticos en favor de estacionamientos como un síntoma de instituciones que prefieren preservar funciones obsoletas antes que ceder espacio al significado. En última instancia, la propuesta plantea que el lujo debe actuar como el ignaite de un nuevo contrato social. Al subordinar el excedente del capital a la dignidad civilizatoria, es posible convertir los motores que aceleran el desplazamiento en los mismos que financien una realidad post-escasez, transformando la arquitectura de la producción en una arquitectura del devenir. Bienvenidos a El Debate. Quiero que te imagines por un momento que estás en el penthouse de un rascacielos corporativo enorme. Ajá, con una vista espectacular, supongo. Exacto, la vista es perfecta. Y el edificio tiene una lógica implacable. O sea, los que planean, simulan y dirigen están hasta arriba, contigo. Y los que simplemente ejecutan, pues están en los pisos de abajo. Es la pirámide industrial clásica. Es la estructura piramidal que ha sostenido a nuestra civilización por siglos. Pero, de un segundo a otro, los muros y los pisos desaparecen. ¡Fum! Se esfuman. ¡Pum! Se vuelven completamente transparentes. Y resulta que el guardia del vestíbulo o la persona de intendencia en el sótano ahora tienen exactamente la misma capacidad de análisis, de planeación estratégica y de razonamiento que tú, que eres el director ejecutivo. La pirámide acaba de colapsar. Acaba de colapsar. Y justamente hoy analizamos un texto fundamental que aborda esta crisis. Son las 8 partes completas de El 1%, una doctrina de transición post-escasez, un manifiesto escrito por Pirata Primero y publicado en el newsletter de MXTM. Un texto, la verdad, súper denso, pero fascinante. Totalmente. Como advierte el propio autor al inicio, las partes I a 8 son completas. La doctrina está publicada, el territorio está reclamado, la construcción comienza. Y pues, la pregunta que tenemos sobre la mesa hoy es muy clara. ¿Cuál es el camino a seguir? Exacto. Ante este colapso inminente, ¿es esta doctrina la única salida pragmática y rápida que tenemos? ¿O es una trampa disfrazada de salvación? Yo de mi lado sostengo que es una genialidad pragmática. Es la forma más rápida de construir la infraestructura que necesitamos. Pues mira, para poner mis cartas sobre la mesa desde ya, yo coincido plenamente con el diagnóstico clínico que hace Pirata Primero en el material. O sea, el diagnóstico te lo compro. La inteligencia artificial está provocando un vacío tremendo. Un vacío existencial, casi. Sí, institucional, existencial. Pero la famosa doctrina del 1% que propone como solución, a mí me parece súper peligrosa. Sugiere que financiemos nuestra salvación hackeando la regla urbanística que obliga a los desarrollos de lujo a destinar un 1% al arte, para construir lo que él llama campus de transición. Que es aprovechar un recurso que ya está ahí. Sí,
Pero mi postura es que depender del capital de bienes raíces de lujo, que es el mismo que causa el desplazamiento, para salvar a la clase desplazada, nos va a llevar a construir simples jaulas de oro, o sea, un mero espectáculo para limpiar la conciencia del desarrollador. Entiendo por qué te hace ruido, pero yo lo veo desde un ángulo totalmente opuesto. Y mi argumento principal se fundamenta en la pura urgencia. A ver, explícame esa urgencia. La doctrina no habla de filantropía ni de buenas intenciones. Habla de un hackeo legal a una regla urbana que ya existe. Hoy ese 1% se gasta en una escultura horrible en un lobby de un corporativo que a nadie le importa. Sí, el clásico impuesto disfrazado de cultura. Ándale, exactamente. Transformar ese impuesto inútil en infraestructura viva, en un campus de transición, es la forma más rápida de construir un salvavidas físico antes de que el Estado siquiera entienda qué está pasando. La crisis ya nos rebasó. A ver, pausa ahí. Porque creo que para que todo esto tenga sentido en el debate, tenemos que explicar a quién está afectando esta crisis exactamente. Me parece justo. El texto de Pirata primero hace una distinción muy aguda entre el desplazamiento industrial del pasado y el desplazamiento cognitivo de hoy. Antes, pues la máquina reemplazaba el músculo. Pero hoy, la inteligencia artificial va directo por lo que el autor llama la clase amortiguadora. Exacto. Hablamos del coordinador de logística, del abogado junior que revisa contratos, el analista de datos. La operadora de call center, el gerente intermedio. Toda esa capa media que, digamos, conectaba a los directivos con la realidad. Y el problema central, según el texto, es que cuando esa gente pierde su chamba, pierde muchísimo más que su quincena. Pierden su lugar en el mundo. Totalmente. El empleo, durante toda la era industrial, nos daba identidad, nos daba estructura, conexión social y estatus. Era nuestro gran principio organizador. Si quitas eso, la gente se queda flotando en el aire. No es solo desempleo, es la extinción del rol. Es un colapso de propósito. Exacto. Y hasta ahí, como te decía, estoy 100% de acuerdo. El diagnóstico es magistral. Pero donde me pierdes y donde creo que la doctrina flaquea muchísimo es en la solución espacial. Tú decías que necesitamos un salvavidas físico. Sí, una arquitectura espacial. El texto habla de que el significado requiere una piscina física, literal. Pero, ¿por qué? O sea, ¿por qué la solución a un problema provocado por el software es construir un campus físico de concreto y cristal? Pues porque, a fin de cuentas, no somos cerebros flotando en frascos, somos primates que habitamos espacios físicos. ¿Pero hoy todo ocurre en lo digital? Sí, pero piénsalo así. En la revolución industrial, la fábrica no era solamente un techo gigante para guardar telares. El diseño espacial de la fábrica obligó a cientos de extraños a coordinarse físicamente, a sudar juntos, a platicar en sus 15 minutos de descanso. Bueno, sí. La fábrica creó una cultura. Exacto. Esa arquitectura física creó los sindicatos, creó una cultura obrera, le dio un significado entero a esa clase social. Pirata primero argumenta, y yo estoy seguro de que tiene razón, que hoy no puedes pedirle a una sociedad entera que aprenda a nadar en el vacío del postempleo de la nada. O sea, les tienes que construir la piscina. Tienes que construir la piscina. El significado no te va a caer del cielo haciendo meditación mindfulness en la sala de tu casa. Requiere infraestructura. Por eso, el campus de transición está diseñado con espacios físicos de llegada, de descanso y sobre todo espacios de gobernanza. O sea, un espacio territorial diseñado específicamente para obligarnos a encontrar un nuevo propósito colectivo. Tal cual. Suena muy bonito en teoría, y ahí es donde entra este concepto rarísimo del material, que es el modelo de gobernanza atrapasueños. Ah, el atrapasueños es la clave de todo. Sí, pero explícalo, porque no es un taller de manualidades. No. Fíjate cómo lo plantea el autor. El atrapasueños es un mecanismo de filtrado puro y duro. Hoy en día, el mercado es el filtro de lo que se construye y lo que se hace en la sociedad, ¿verdad? Si algo da dinero, sobrevive. Si no, desaparece. Exactamente. Pero en un mundo post-escasez, donde la inteligencia artificial y la automatización pueden producir casi todo, pues el mercado deja de ser el filtro principal. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo decidimos qué hacer con nuestro tiempo?
a través de este famoso atrapasueños. Sí, es un sistema donde ciudadanos que ahora están amplificados por IA proponen futuros colectivos, los modelan, los simulan y la comunidad los valida. Básicamente, reemplazas la selección por el mercado por una selección basada en significado. A ver, déjame ver si entiendo bien la mecánica de esto, porque está cañón. O sea, la exgerente de logística llega a este campus de transición. Ya no tiene jefe ni empresa, pero ahora tiene a su disposición una inteligencia artificial de nivel súper experto. La igualación cognitiva en acción. Exacto. Entonces ella puede diseñar, no sé, por ejemplo, un sistema ecológico complejísimo para regenerar un río local. Simula los costos, los impactos, hace un modelo predictivo perfecto en 3 horas. Algo que antes le hubiera tomado 2 años a una consultora como McKinsey. Y millones de dólares. Sí, una locura. Lo presenta el sistema atrapasueños del campus y si la comunidad lo valida y dice esto vale la pena, eso se convierte en su nuevo propósito validado socialmente. Es así. Es exactamente así. La igualación cognitiva les da las garras técnicas, pero el campus les da el espacio físico y el método social de validación para poder ejecutarlo y sentir que importan. Ok, entiendo perfecto el cómo funciona. Suena increíble, pero esto nos lleva al elefante gigante en la habitación. A ver, ¿cuál es el elefante? ¿Quién paga esta famosa piscina? Y aquí es donde la doctrina de Pirata primero me parece un pacto con el diablo, de verdad. Él propone usar al mercado de desarrollo inmobiliario de superlujo como el motor de esta transición. El 1%. Sí, y pone de ejemplo resorts de $1,000 millones como el caso que da en Tulum. Y perdóname, pero es una contradicción estructural tremenda. Un resort de superlujo en Tulum es históricamente precisamente el tipo de capital que encarece la zona, gentrifica a lo bruto y desplaza a la comunidad pesquera original. Sí, pero O sea, me estás diciendo que la salvación y el significado de los desplazados va a venir del margen de ganancia de los mismos desarrolladores que los desplazaron en primer lugar. Es absurdo. es que tienes que separar la moralidad de la velocidad. Este es el núcleo pragmático del texto. A la IA no le importa si el capital inmobiliario es moral o si tiene un pasado oscuro. La automatización avanza a una velocidad aterradora. Sí, es exponencial. Imagínate que le pedimos al Estado que se encargue de construir estos campos de transición en todo el país. ¿Cuánto tarda un gobierno en aprobar y construir una simple línea de metro? Uf, 20 años. Y con sobrecostos. 20 años. Y tienen que pasar por 1,000 trámites burocráticos, debates legislativos, consultas ciudadanas eternas, licitaciones amañadas. El Estado es lentísimo por diseño. Sí, en eso tienes razón. Mientras tanto, un nuevo modelo de lenguaje sale mañana en la mañana y te borra a 3 millones de oficinistas del mapa de un plumazo. El sector privado de lujo ya está moviendo miles de millones de dólares hoy y construye rapidísimo. Porque buscan el retorno de inversión rápido. Exacto. Tienen el excedente, tienen la lana y tienen la velocidad. El autor te dice, aprovecha esa inercia. Si nos sentamos a esperar al Estado, cuando por fin llegue la infraestructura pública, el tejido social ya va a estar completamente hecho pedazos. Ok, te concedo la urgencia. El Estado claramente no está equipado para moverse a la velocidad del software. Pero cederle el control del territorio al desarrollador de lujo tiene un costo altísimo, que el texto minimiza. ¿Por qué lo dices? Porque el mercado del lujo compite por la exclusividad, compite por la diferenciación. Si tú construyes este campus de transición pegado a un mega resort en Tulum, corres un riesgo inmenso de caer en el arte washing. Explícale ese concepto a quien nos escucha, porque el texto lo toca sutilmente, pero es súper interesante. Claro, piensa en el greenwashing, que es cuando una empresa contamina ríos, pero le pone un arbolito verde a su logo para parecer muy ecológica y responsable. Lavado de cara verde. Ándale. El arte washing es exactamente lo mismo, pero usando la cultura o el activismo social. Un gran desarrollador llega, arrasa con la selva, privatiza la playa pública. Pero para que el gobierno y los turistas europeos no lo odien, destina su obligatorio 1% a construir un campus de transición súper vanguardista. Y lo presume en sus folletos. Exacto. Lo ponen en su brochure de ventas. Venga a vacacionar a nuestro resort y observe desde su balcón
cómo nuestra pintoresca comunidad local encuentra significado en el atrapasueños. Lo ves como un zoológico performativo. Totalmente. Se vuelve una amenidad más del hotel. Se vuelve un zoológico para aliviar la culpa de los ultrarricos. La soberanía real de esa comunidad es una pura ilusión si el terreno, las tuberías y el acceso de seguridad le pertenecen al fondo de inversión. Yo creo que estás subestimando por completo el diseño profundo de la doctrina. Pirata Primera es súper claro en esta tensión. El desarrollador construye el contenedor, pero la doctrina y la comunidad dictan el contenido. El que paga manda, siempre. No siempre. Esto es un hackeo legal. El promotor de Tulum no lo hace de buena gente ni por caridad. Lo hace porque la regla urbanística ya lo obliga a destinar ese dinero a una zona no económica de todas formas. Simplemente estamos redirigiendo esos fondos hacia algo que sí sirve. Pero siguen siendo dueños del espacio. Piensa en los ejemplos históricos que tenemos. El faraón en Egipto construía el gran templo con el sudor de la gente, claro, pero él no era dueño del dios, ni de la fe de los que rezaban ahí. Bueno, pero el faraón te podía mandar ejecutar. A ver, te pongo un ejemplo más moderno. Andrew Carnegie, el magnate implacable del acero en Estados Unidos. Él financió la construcción de miles de bibliotecas públicas. Él puso el dinero, los ladrillos y el mármol, pero no era dueño de las ideas. Claro. No dictaba qué leía la gente, ni qué hacían con ese conocimiento. ¿Por qué asumes que las comunidades del futuro van a ser dóciles y obedientes solo porque el dinero del cemento vino de un resort de lujo? Porque hay una diferencia abismal. Una biblioteca pública es estática. Tú vas, lees un libro en silencio y te vas a tu casa. Pero un campus de transición, por definición de este propio texto, es un centro activo de generación de poder y agencia comunitaria. Sí, te empodera. Entonces, imagínate el escenario. Si esta comunidad, a través de su inteligencia artificial súper avanzada, decide que su nuevo propósito colectivo es desmantelar el resort de lujo que los patrocina porque descubren que está secando los mantos acuíferos. Entiendo por dónde vas. ¿Cuánto crees que va a tardar el desarrollador en cortarles la luz del campus? ¿O en cambiarles los candados de las puertas? Esa es la fricción real que el texto ignora. Y de hecho, esto me conecta directo con el caso de Berkeley, que se expone en el material, que a mí me parece la verdadera prueba de fuego de toda esta conversación. Porque el Estado es completa y absolutamente incapaz de manejar la permanencia y el significado. A ver, desarrolla eso. Fíjate cómo lo relata el autor en el texto. Un artista y arquitecto propone una instalación territorial enorme, permanente, diseñada justamente para generar significado colectivo a largo plazo en una comunidad. Un proyecto súper ambicioso. Encuentran un terreno baldío en la ciudad de Berkeley, en California, arman todo. Se lo presentan a la Junta de Zonificación, al gobierno local democrático. ¿Y qué les contestan los burócratas? Que sí, pero con condiciones. Les dicen, les aprobamos el proyecto de arte, pero solo por 5 años. ¿Por qué? Porque resulta que después de esos 5 años, la ciudad quizá, hipotéticamente, necesite ese terreno para pavimentarlo y hacer un estacionamiento público. Es tristísimo, la verdad. Es la burocracia municipal en su máxima y más deprimente expresión. Es la miopía absoluta de la escasez. La ciudad, el Estado, prefirió proteger un pedazo de asfalto para guardar una máquina ociosa que está pagada el 90% del tiempo, o sea, el coche. Sí, proteger al automóvil. En lugar de asegurar un espacio para el desarrollo humano y el significado. Por eso la doctrina del 1% te dice, huyan de ahí, olvídense de los comités municipales que cambian de opinión y de colores cada elección. Pero la alternativa es irse a la propiedad privada. Hay que irse a los bordes, a los mega desarrollos privados, a las zonas de excepción económica, al sur global donde la innovación puede enraizar de verdad sin tener que pedirle permiso en triplicado al burócrata de turno. O sea, buscar tierras de excepción. Esa permanencia, esa garantía de que el campus va a estar ahí firme por 100 años, hoy por hoy solo te la puede firmar el capital privado desde el plan maestro, no un político que se va en 3 años. A ver, te doy toda la razón en que la decisión de la Junta de Berkeley fue absurda, retrógrada y un reflejo de un sistema que adora el automóvil. Pero la lección que saca Pirata primero de ese fracaso me parece un salto mortal peligrosísimo. ¿Por qué? Si es la salida lógica. Porque básicamente dice, como la democracia local es frustrada,
frustrante, lenta y burocrática, mejor vámonos a donde manda el dictador privado. Escapar a los paraísos de inversión privada de lujo para evitar lidiar con la junta de zonificación es cambiar un dolor de cabeza por un tumor cerebral. Me parece una exageración. No lo es. Estás intercambiando la fricción democrática, que es lenta pero es nuestra, por el control plutocrático absoluto. Pero ¿de qué te sirve a ti esa hermosa fricción democrática si el resultado final de la votación es un lote baldío que no ayuda a nadie? O sea, si la democracia te condena a no construir jamás el puente hacia la nueva era de la IA, ¿no te parece una democracia un poco suicida? El detalle fundamental aquí es que la fricción democrática, por más exasperante e ineficiente que sea en el día a día, te garantiza que el espacio siga siendo público. Berkeley estaba protegiendo la opcionalidad futura de sus ciudadanos. Para hacer un estacionamiento, ¡qué gran opcionalidad! Aunque lo hicieran de la forma más tonta posible, con un estacionamiento, sí, rendían cuentas a los votantes locales. Cuando tú le entregas la llave de esa infraestructura crítica al promotor inmobiliario nada más para evitarte al Estado, ese promotor solo le rinde cuentas a sus inversionistas en Nueva York o en Londres. ¿Pero la comunidad lo opera? Sí, pero en papel, el dueño es otro. Y ahí volvemos a la jaula de oro. ¿Se pierde la fricción molesta de la política? Claro que sí, pero sacrificas la titularidad real del ciudadano sobre su propio territorio. O sea, si entiendo bien tu postura, prefieres que nos ahoguemos todos lentamente en un mar de burocracia con tal de morir dignamente en aguas públicas, antes que subirte a un yate privado de lujo que te puede llevar a tierra firme rapidísimo. Pues mira, yo prefiero que construyamos un barco colectivo. Aunque tardemos el triple, prefiero un barco nuestro a subirme de arrimada a un yate ajeno, donde a medio océano el dueño me puede decir que vuelva a nadar porque le estoy estorbando en la cubierta. Es un buen punto, pero creo que ignoras la tecnología. Fíjate que este es el núcleo central del problema para mí. Pirata primero asume en la doctrina que la igualación cognitiva de la IA es tan poderosa que por sí sola compensa la brutal desigualdad material del mundo físico. Sí, lo asume. Él cree ciegamente que si el guardia de seguridad tiene la misma capacidad analítica que el CEO gracias a la IA, el hecho de que el CEO sea el dueño legal y físico de la Tierra ya no importa tanto. Y es que yo te digo que de verdad ya no importa tanto en un contexto de post-escasez. Si la IA vuelve absolutamente todo hipereficiente, la Tierra, los materiales y la energía se van a volver abundantes. Eso es ser muy optimista con los recursos del planeta. El texto insiste en algo clave. Las élites tradicionales de hoy no van a entender lo que les pasó. Ellos van a financiar y construir estos campus creyendo que están comprando buena voluntad, haciendo su clásico art washing. Limpiando su imagen, ajá. Sí, pero lo van a hacer sin darse cuenta de que, en realidad, están incubando la semilla de su propia obsolescencia. La gente de estas comunidades, armada con inteligencia artificial avanzada y, sobre todo, un espacio territorial seguro para organizarse, va a desmantelar esas estructuras de poder desde adentro. Un caballo de Troya, digamos. Exactamente. No van a ser perritos falderos del desarrollador. La igualación cognitiva te da garras, te da un poder real. Y una vez que la pirámide cae, es irreversible. Híjole, pues ojalá tengas razón en eso del caballo de Troya. Y de hecho, fíjate que ese es un punto en el que ambos coincidimos al 100% con el autor del manifiesto. La igualación cognitiva. Sí, la igualación cognitiva ya es un hecho físico e innegable. Las instituciones tradicionales están cayendo a pedazos frente a nuestros ojos, porque basaban toda su autoridad en tener un monopolio de información que tú y yo no teníamos. La universidad, el gobierno, los megaconsultores. Se acabó. Todo ese modelo se rompió. Y también coincido de manera muy rotunda con el texto en que las soluciones clásicas que nos proponen los economistas simplemente no alcanzan. Como el ingreso básico universal. Exacto. Darle a la gente desplazada un ingreso básico universal, o sea, un chequecito mensual del gobierno para que no se mueran de hambre en su casa, es querer ponerle un curita a una hemorragia arterial. Claro, te resuelve la pura supervivencia biológica. Paga el súper y la luz. Pero te deja existencialmente vacío. El cheque no te da un motivo real para levantarte el martes en la mañana con ganas de hacer algo. Totalmente.
Es antropológicamente insuficiente, como bien señala Pirata Primero de forma muy elegante. Como seres humanos necesitamos ese significado, pero validado colectivamente. Necesitamos que nos vean. Más nos diga, esto que haces importa, tiene un valor real para nosotros. Por eso creo que el diagnóstico general de que el vacío institucional va a ser el gran problema de nuestra era es impecable. Bueno, y justo por eso, a pesar de que escucho con mucha atención tus miedos sobre el control inmobiliario, y me parecen súper válidos, yo sigo defendiendo a capa y espada que la doctrina del 1% es nuestra mejor jugada hoy. Porque es lo que hay a la mano. Porque transforma un requisito legal que estaba completamente muerto, esto de poner arte inútil, en un motor de resiliencia real frente a la velocidad destructiva de la inteligencia artificial. Yo sigo escéptica, la verdad. Es que acepta que necesitamos espacio, materia y recursos tangibles que ahorita mismo, tristemente, solo el capital privado puede movilizar a la escala y velocidad que requerimos. Es la ignición del cohete. Quizá, una vez en el aire, el Estado o las comunidades tomen el control del vuelo, pero necesitamos despegar ya. Pues yo mantengo firmemente que externalizar esa ignición al desarrollo de alta gama mercantiliza peligrosamente nuestra transición. El costo de que nuestro devenir colectivo se vuelva el proyecto de relaciones públicas de un mega resort en la playa es demasiado alto. O sea, ¿temes que nos vendamos? Sí. Las herramientas tecnológicas de igualación cognitiva que tenemos hoy son increíbles, maravillosas. Pero si las anclamos en un suelo que legalmente no nos pertenece, seguiremos siendo, a fin de cuentas, simples inquilinos en el futuro que nosotros mismos estamos diseñando. Es una tensión bien difícil de resolver. Pero al final, tenemos que regresar a la imagen brutal con la que empezamos este debate. El rascacielos corporativo ya no tiene muros. La gravedad misma cambió. Totalmente. Y la duda real que nos deja este manifiesto no es si la vieja pirámide va a caer, porque eso ya está pasando ahorita mismo. La duda es si vamos a permitir que las desarrolladoras de lujo sean las únicas con la capacidad operativa de construir el nuevo piso. O si desde las comunidades vamos a encontrar la forma de usar sus mismos recursos para que ese espacio sea realmente nuestro. Exacto. Pues ese es el inmenso desafío que plantea Pirata Primero en MXTM. La doctrina, nos guste o no, está publicada. El territorio, de una forma u otra, ya está reclamado por el avance tecnológico. Y la construcción de esta nueva realidad post-escasez empieza hoy, antes de que la vieja estructura colapse por completo sobre todos nosotros. Gracias por acompañarnos. Terminó. Flujo orgánico, mente vegetal, 1%. Pura transición, sombras de concreto bajo el despertar. Raíces de luz rompen el altar. El pulso del hongo nos va a conectar. Sin jerarquía, solo vibración. Significado post-escasez. La vida florece otra vez. Florece otra vez. Vibraciones. En el centro de la atrapasueños, somos el pulso, somos los sueños. Atrapasueños orbital, atrapasueños mente vegetal, atrapasueños pulso universal.
atrapa sueños, pulso universal. Oh, sin jerarquía, solo vibración, significado post-escasez. La vida florece otra vez, vibración. Todo es vibración. Post-escasez. Vibración.